Gracias a Dios. Buenos días, bienvenido, mi estimado Francisco Suet Morales. No escucho. Prenda la cámara. Prenda. No, no, la cámara está prendida. Yo no hablo con la cámara, sino con el Vamos, micrófono. vamos con el micrófono. Ahora estamos Ya bien. estamos. Ya estamos. Ya. Falta. Buen día, claro. Buenos días. Un poquito la cámara para que cuadre ahí. No somos técnicos. Ahí estamos ya. Ahí vamos. Ahí estamos bien. Perfecto. Ah, ya no. Ahí estamos. Un poquito más arribita. Ya un poquito a un lado. Hacia tu izquierda. Hacia tu izquierda. Eso. Un poquito más. Un poquito más. Bueno, esto. Ahí vamos. A ver Muy si ahí bien, funciona ahí el estamos, perfil. ahí estamos. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Dentro de lo que se puede, digamos que estamos mejor que el presupuesto del Estado, ¿no? Sí, señor. Bueno, a ver, el doctor de la Sorbona de París, don Simón Cueva, nos ha dicho que ahora tenemos que pagar impuestos y que incluso los que ganan $2.000, antes era los que ganábamos 950, luego subió esto a 1.000 y ahora estamos en 2.000. Eso dado a que los analistas, distintos analistas y los mismos ciudadanos estamos diciendo, bueno, ¿y esto qué quieren? Aún pulverizar más a la clase media con estas nuevas tablas de liquidación del impuesto a la renta, con esta creación de otros impuestos y que realmente pues esta situación no es buena, no es benigna para una aspiración, cuál es la de que la economía tenga un ambiente de crecimiento. No hay un buen ambiente. Ante todo esto, se ha suscrito otra vez el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo prácticamente ha exigido que debe de recaudar el Ecuador 700 millones más de dólares por concepto de tributos y que ha desembolsado 802 millones, que en diciembre va a desembolsar 700 más y que en el año 2022 va a desembolsar 1.000 millones más. Bueno, el asunto es que es una serie de parches, de por ahí, de retazos, y tapando huecos y tapando otros, pero en sí la economía para Francisco Suet, su estado de situación actual y su futuro de corto y mediano plazo, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser? ¿Ah? Una anemia aguda, Uy, ¿no? Ese es el término médico que podríamos usar aplicándolo a la economía ecuatoriana. Mira las cifras, ¿no? Después podemos desembocar en el tema de los impuestos, pero el crecimiento proyectado para el quinquenio es de 2.5%. 2.5% es apenas medio punto más de lo que tuvimos durante la administración del señor Moreno. Y ya sabemos cómo fue esa administración y es más o menos también equiparable a los 2 últimos años de Correa cuando se le acabó el petróleo, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que es un crecimiento, primero, repito, ligeramente más alto de lo que fue en el inmediato pasado, que ya fue desesperanzador. Número dos, es un crecimiento que cuando se lo coteja con el crecimiento poblacional, da pues a duras penas un incremento anual de entre 0.3 y 0.4%,
lo cual significa, en definitiva, que para que ese ingreso per cápita se duplique, tendrán que pasar por lo menos unas 3 o 4 generaciones. En otras palabras, siéntese esperar hasta más o menos unos 100 años después para llegar allá, ¿no? Y eso no es pues aceptable en una economía que pretende desarrollarse, pretende, por otro lado, crear empleos productivos, etcétera. Simplemente hablando de empleos productivos, la proyección macroeconómica del próximo quinquenio es que la inversión pública, la formación bruta de capital fijo, será de más o menos unos 14.000 millones de dólares. Eso nuevamente, para tener una cifra comparable inmediata, es alrededor de unos 1.500 millones de dólares más de lo que se hizo en el gobierno de Moreno, pues que no se hizo nada. Entonces, por ese lado, si de crecimiento, de formación bruta de capital fijo, de inversión hablamos para provocar crecimiento desde el sector público, pues no lo vamos a hallar. Para rematar las cifras, comparamos estos 14.000 millones de inversión contra los 35.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares proyectados de servicio de la deuda. Quiere decir que nos vamos a pasar todos estos próximos años y toda esta próxima década pagando deuda, y tú y yo nos acordamos de lo que ocurría ya en los años 80 y 90, cuando la deuda era un dogal que se apretaba y que nos llevó pues donde nos llevó, o sea, una situación social, socialmente y económicamente insostenible al final del día, ¿no? Esas son las cifras más bien negativas. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Primero, que estas cifras que he dado son congruentes con la situación macroeconómica heredada. Naturalmente, el gobierno tiene que, conforme va asentando los pies en el ejercicio del poder, debe de tomar sus propias acciones y complementar todos aquellos recursos que no existen y no van a existir a plenitud en el sector público, pues obviamente llevarlos hacia el sector privado. Ocurrió ya a inicios de los años 2000, cuando recién se impuso la dolarización, el cambio de régimen, que, por ejemplo, la deuda bajó del 91 al 18% del PIB hasta que el señor Correa entró al poder, un espacio de básicamente 5 o 6 años, todo como consecuencia no de que se pagó la deuda, sino de que creció la economía. Y de eso es lo que se trata. La economía tiene que crecer, pero ¿cuánto debe de crecer? Bueno, hay que ser ambiciosos, no puede ser 2.5, ni 3, ni 3.5. La idea es que pueda ser 5%. Para eso necesitas ser ambicioso, para eso necesitas inclusive cambiar la estructura del gasto público de consumo a inversión, necesitas no estar extrayendo impuestos, y ahora llegamos a los impuestos, de la clase media, justamente porque lo que estás haciendo es que estás restando 1.400 millones anuales en el primer año del consumo, y son 1.400, no 700, porque 700 vienen por el lado del impuesto a la renta y otros 700 vienen por el lado del impuesto al patrimonio. Un impuesto que es antitécnico por su propia naturaleza, porque, por ejemplo, una casa que está desocupada o un terreno que está desocupado, o un terreno que inclusive esté produciendo, o una casa que esté produciendo renta, pues son patrimonios que o están económicamente inermes o que están produciendo, pues están produciendo rentas, pero es que aparte de la renta tiene que pagar el valor intrínseco
patrimonial de ese bien fijo. Y eso ahí es, esa es un impuesto que justamente se lo está desterrando por lo que, repito, antitécnico, no tiene que ver ni con consumo ni con renta, que son justamente los dos filones que deben de ser propiciados para mejorar la recaudación tributaria. En Ecuador, pues la recaudación tributaria continúa siendo insustentable en el sentido de la cobertura. Somos unos pocos los que pagamos impuestos y estamos viendo todos los días que los políticos ni siquiera se dan la molestia de hacer sus declaraciones de impuesto a la renta y después pretende dar ejemplo de o lecturas acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias, quienes ni siquiera lo hacen, ¿no? Entonces, eso molesta adicionalmente, porque la sensación es que todas estas exacciones impositivas terminan en un saco roto, llámalo deuda externa, llámalo malgasto o llámalo pues corrupción. Ese es el problema existencial del país. 7 de la mañana, 56 minutos, en Huancavelica 830M. Dialogando con el señor economista Francisco Suárez Morales, ex ministro de Economía y analista económico. Usted, mi estimado licenciado Jorge Escobar. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarlo. Espero esté mejor de salud junto a su familia y siempre que a contrapunto, ¿no? Economista, sin duda la expectativa gira en torno a qué es lo que volvería a presentar el Ejecutivo tras la inadmisión del proyecto de ley, creo, desde el CAL, luego de conocer el informe de la Unidad Técnica Legislativa. Pero hablemos un poco de lo que se planteaba en los albores de la candidatura del hoy presidente. Él hablaba incluso de bajar o eliminar más de una docena de impuestos y también me acuerdo claramente que planteaba incluso la disminución del IVA en 1 o 2 puntos como un mecanismo de incentivo para el consumo y consecuentemente multiplicar los ingresos al erario nacional. Hoy vemos un planteamiento que tampoco está muy alejado porque allí hay incluso la eliminación del IVA en algunos productos, en algunos bienes y servicios, pero por otro lado está lo del impuesto a la renta para quien gane más de $2,000. ¿Cuál sería la alternativa a plantear desde el Ejecutivo, según su lectura, para que aquello no vuelva a tener no solo un problema de procedimiento en materia legislativa constitucional, sino que tenga la acogida para el debate al interior del Parlamento? Bueno, yo leí las objeciones de la Asamblea y leí también las respuestas, por cierto, bastante bien dadas, del Ministerio de Finanzas, en buena medida dictadas por el ministro y por su equipo técnico. Es bastante idónea la respuesta y no dejaba de sonreír un poco irónicamente, porque viendo los presupuestos generales del Estado de los últimos años, por una parte está bien que la Asamblea se preocupe de cumplir su función de fiscalizar, de preguntar respecto de temas que son de orden, como es el caso del presupuesto general del Estado, que tiene un procedimiento marcado pues, en la ley correspondiente, en el código correspondiente. Pero, repito, no dejaba de, por otro lado, sonreírme un poco irónicamente por la especificidad, el detalle, la minucia con la que de alguna manera planteaban hacer caer en alguna trampa metodológica o argumentativa al Ministerio de Finanzas, cosa que no lo hizo. Lo hizo, repito, lo hizo en forma idónea, lo hizo bastante bien en sus respuestas. Y en eso hay que distinguir aquello que es efectivamente
procedimiento legal de aquello que son promesas de campaña. Algunos de los temas que usted menciona son de la campaña del año 17, otras pueden ser del año 13 inclusive. En otras palabras, son antiguas, cuando tal vez se vivía en otro mundo, y las expresiones inclusive las declaraciones y las notarizaciones que se hicieron en aquel entonces, pues al final del día, en las circunstancias actuales, dejaron de tener actualidad. Ahora bien, no es que simplemente estoy diciendo nada de eso vale. Yo creo que de todas maneras, cuando uno pone sobre la mesa determinadas ideas, es porque cree en ello, ¿no? O uno cree que los problemas fiscales se resuelven con más impuestos, o uno cree que los problemas fiscales se resuelven con crecimiento de la economía, porque eso va a tener un efecto sobre las recaudaciones del fisco, por una sencilla razón. Muchos de estos impuestos dependen de la actividad económica. Si los sectores que más aportan por sectores, ¿no?, son el comercio, la industria y la construcción, se trata de tres actividades que dependen justamente de cómo anda la economía, cuánto consume la gente, cuánto compra, ¿no? Y la inversión que los comerciantes, los industriales, los constructores tienen que hacer en sus respectivos proyectos. Eso es lo que mueve la economía, y el efecto obviamente rebota en la circunstancia fiscal. No es solamente teoría. A mí me ocurrió cuando yo, como ministro de Finanzas, hice justamente ese trabajo, y el año 85 tuvimos un crecimiento de 4.2% con superávit en las cuentas del sector público no financiero. Entonces, esa es la manera de ver las cosas, no una manera restrictiva. En cuanto a los impuestos mismos, hay que tomar en consideración que en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, la incidencia de esos impuestos es mayor mientras más cercanos está al nivel de ingresos de $2.000 mensuales. En otras palabras, mientras más se aleja por arriba de los 2.000, a los 3.000, a los 5.000, a los 8.000, a los $10.000 mensuales, menor es la incidencia porcentual. Paga más, naturalmente, en valores absolutos, pero una cosa es el 10% de 1.000, otra cosa es el 10% de 10.000. En el primer caso le restan 900, en el segundo caso le restan 9.000. Y eso naturalmente significa que desde el punto de vista de la incidencia porcentual hay una incidencia regresiva que afecta a los que menos tienen, que afecta a la gran masa de la gente que está mucho más cercana a los $2.000 mensuales que a los $10.000 mensuales, ¿no? Entonces, esta situación es una situación que tiene que ser revisada a fondo. Ojalá que alguien en la Asamblea entienda lo suficiente de estas cosas como para poner objeciones serias o observaciones serias para que el Ejecutivo recapacite en cuanto a esto. Y recuerde algo finalmente, ahora son 2.000, pero originalmente, yo me acuerdo antes de que Simón Cueva pues sea inclusive ya posesionado oficialmente como ministro de Finanzas, él hablaba de $500. 550. Después de los 500 que subió a los 900, y después a los 1.000, y ahora después a los 1.500 y ahora en 2.000, siga subiendo, ¿sabe? Porque no es la forma de hacer esto. Una última observación. Hay suficiente, y yo la llamo, poco despectivamente, la llamo basura fiscal, cuando me refiero a la duplicación, triplicación y cuadruplicación de gastos que se dan dentro del presupuesto, porque tenemos, aparte de los 17 ministerios, tenemos como 20 y pico de consejos, ¿no? Y hay direcciones generales, y hay toda una suerte de instituciones adicionales, muchas de ellas
que tienen que ver con ministerios. Llámelo, por ejemplo, el Hospital de las Fuerzas Armadas. El Hospital de las Fuerzas Armadas está en una cuenta aparte que no figura entre las cuentas del Ministerio de Defensa. O las cuentas igualmente en el caso de la policía, están fuera del Ministerio de Gobierno o de la policía, ¿no? Y todo esto desfigura la formulación de las cuentas. Lo mismo, el peor de todos los casos es el de la gasolina, que yo en uno de mis artículos pedí que se la sacara del presupuesto, porque eso lo único que hace es crear más especulación. Parece que alguien me hizo caso, o ya lo tenían decidido, que en la presentación del año 22 ya no consta, o del año 21 mismo ya lo sacaron, porque da una distorsión de gasto de 4.000 y una distorsión de ingresos de 2.000, que debería de estar dentro del presupuesto operativo de Petroecuador, y que Petroecuador lo maneje, y que Petroecuador tenga un régimen específico de imposición, de suerte tal que sepamos exactamente cuánto nos estamos comiendo de los ingresos petroleros en este tema de la gasolina, un poco para bajar el nivel de necedad que existe en ciertos sectores respecto del tema de la gasolina, justamente, y del diésel. Señor, le agradecemos mucho, y que se siga restableciendo esa salud, mi querido Pancho, ¿eh? Fuerte abrazo. Gracias, Clever, gracias a ustedes, ¿no? Siempre es un placer poderlos ver después de todo este tiempo. Claro, gracias, igualmente. Igualmente, 8:06.